Quegu, muelle de producción y enlace acuagrícola. El proyecto se encuentra ubicado en San José del Guaviare, en el municipio del Retorno. Allí se encuentra el Parque Natural Nacional Nucac, el cual limita con la vereda San Isidro I. Se desarrolló un plan maestro cuyo objetivo es visibilizar el departamento del Guaviare en aspectos como su economía, su cultura y su parte natural, partiendo de 3 puntos ecológicos: la Macarena, el Chiribiquete y el Parque Nucac, enlazados a una conexión integral con los 4 municipios del departamento, llegando al plan parcial, donde se encuentra el núcleo campesino, con enfoque educativo y de producción, el núcleo indígena, donde conviven más de 5 tribus indígenas, incluidas los Nucac, y el núcleo de reconciliación, donde conviven indígenas y campesinos por un bien común. Como primer criterio de implantación está el río Caño Grande, debido a la vocación productiva del proyecto, que se complementa con estar a borde de tierra, teniendo así 2 fuentes de producción. También se tienen 3 ejes de tensión, uno desde la plazoleta principal y 2 por la entrada y salida del río. El volumen se ubica con las fachadas más largas al norte y rotado diagonal para generar luz y sombra interior, a su vez permitir la ventilación de sur a norte. En el territorio se evidencian diferentes problemáticas, donde las principales a resolver en necesidades son el conflicto armado, la calidad alimentaria y la falta de garantías. El objetivo del proyecto es consolidar 2 culturas por medio de la producción colectiva, teniendo como hipótesis crear un tejido social con énfasis en la reconciliación por medio de la producción. El planteamiento teórico se da a partir de la sinergia productiva cultural, partiendo de la premisa del trabajo en conjunto de indígenas, campesinos, agua y tierra, dando paso a la agroecología del texto de Morales y Guzmán como metodología de sustentación, a la teoría, teniendo 3 pilares: lo ecológico, lo social y la economía, como modelo integral para llegar a la teoría. La transformación de la forma comienza con tipologías de cilindro, barra, planos individuales, sustracciones y adición. La aproximación al acceso del volumen se da por el río Caño Grande y por la plazoleta principal, generando un eje de accesos y circulación. El acceso desde la plazoleta se da por medio de un muelle anclado al agua y a la tierra, llegando al punto de recepción de personal, con visual al núcleo central de sinergia. El acceso fluvial se da por medio de 2 muelles especializados de carga y transporte de producto. La planta semisumergible se encuentra a 2,5 metros debajo del nivel del río, esto para aprovechar el recurso hídrico dentro de la producción de acuicultura, partiendo de cultivos de alevinos, precrías y terminando en estanques de levante y posterior distribución al río. En la planta de primer nivel encontramos el núcleo principal de sinergia cultural, de donde se desprende el ala piscícola, la cual parte de un muelle de recepción de pesca, seguido de una bodega de almacenamiento y posterior inicio a la línea de producción, desde el choque térmico a los peces hasta su eviscerado, limpieza, refrigeración y distribución final. En la segunda ala encontramos las bodegas de producto agrícola, que llegan desde el muelle, y las plantaciones distribuidas en invernaderos y siembras libres. Por último, un mercado campesino como apoyo a la producción de los indígenas y campesinos. En la forma, el volumen parte de una masa cilíndrica central, dando la jerarquía desde la cual se desprenden 2 volúmenes a manera de brazos, los cuales se descomponen siguiendo los parámetros del lugar y las necesidades del uso. Se realizan sustracciones y adiciones teniendo en cuenta las funciones internas en relación con los factores naturales. Las fachadas del proyecto representan la esencia del lugar y la cultura de los indígenas y campesinos del Guaviare, teniendo como referencia su modo de vida y construcción dentro de la selva. Por eso se utilizan materiales propios de su cultura y se generan fachadas abiertas a los elementos naturales propios de la selva. La circulación del proyecto se da de manera lineal, con puntos fijos independientes. De esta manera no interfiere la circulación con las líneas de producción que se llevan a cabo en la ala piscícola y en el ala agrícola.
En los cortes se evidencia el nivel del río con respecto a la planta semisumergible. También los vacíos, dobles y triples espacialidades que se generan en las plantas superiores, teniendo en cuenta el espacio uso y las visuales del proyecto. La zona propia está dividida en dos salas: los acuíferos, zona de acuicultura y piscicultura; la agrícola, bodegas para productos agrícolas y plantaciones, cultivos iniciales en invernaderos y al aire libre. Esto acompañado de una zona complementaria de saberes compartidos y administración comunitaria. El organigrama parte del eje de acceso llegando al núcleo de sinergia, de donde se desprenden las dos alas principales. La planta de segundo nivel es un espacio social de saberes compartidos, desde el modo de siembra hasta la gastronomía propia. La planta de cubiertas se compone de pérgolas, vacíos y planos inclinados, que parten de la arquitectura propia del lugar. La estructura del proyecto está modulada cada 10 y 15 metros, llegando a centros de anillos estructurales, con juntas de dilatación para que cada volumen funcione independiente, ya que tiene dos tipos de cimentación, una anclada al lecho del río y la otra anclada a la tierra, con refuerzos de pantallas preexcavadas al borde de agua y tierra para evitar movimientos en la cimentación y en la tierra. El volumen está orientado con las fachadas más largas al norte y con una ligera rotación para que la incidencia solar sea difusa en los espacios de trabajo, permitiendo el paso de la luz a lo largo del día, y así como la ventilación por medio de las fachadas. Dentro de los materiales utilizados en el invernadero está la madera propia del lugar y paneles tejidos por la comunidad, con un techo en policarbonato para el funcionamiento interno. Para la planta semisumergida se utilizan ventanas subacuáticas, estructuras de acero y hormigón con elementos prefabricados. Para las plantas superiores, las columnas llegan en pedestal de concreto y posteriormente son de madera, ancladas con elementos metálicos y pernos al concreto. Los cerramientos son paneles tejidos en palma de Kumari. La planta semisumergida tiene un cerramiento en ventanas especiales subacuáticas, ancladas a elementos de hormigón, con sellos herméticos especiales para evitar filtración o daños por la presión. El piso del primer nivel está compuesto por decks de madera, resistentes a filtraciones o goteos de agua, así como al tráfico pesado por el uso y el movimiento de peces en el área. Los estanques de los peces en la planta semisumergible se componen de ventanas subacuáticas, apoyadas en una estructura de elementos prefabricados en concreto, con inclusores de agua para mayor resistencia, y una estructura de refuerzo en acero A992 grado 50. Las peceras cuentan con un sistema de bombeo con el agua del río para preservar el ecosistema de la misma. Sistema de evacuación Grupo F2 Fabril e Industrial, Subgrupo Industria Alimenticia e Industria Artesanal. La planta semisumergida cuenta con dos salidas de evacuación, una por punto fijo y otra por escotilla, con una carga de ocupación de 198 personas. La planta de primer nivel cuenta con cuatro salidas requeridas por norma, con un diámetro de 120 metros con sistema de rociadores, el cual se cumple no superando los 70 metros de distancia a cada salida, con una carga de ocupación de 862 personas. La planta de segundo nivel cuenta con una carga de ocupación de 210 personas y una salida de emergencia. La red contra incendios cuenta con gabinetes, extintores y aspersores con diámetros de 6, 4.5 y 3 metros, a excepción del invernadero, el cual no cuenta con aspersores, pero cumple la norma con la distancia a la salida mínimo de 90 metros, sin sistema de rociador, teniendo esta de 5 a 10 metros a la salida más cercana. La red eléctrica cuenta con redes bifásicas y trifásicas según la necesidad del área. El esquema de iluminación cuenta con tubos de alta potencia lumínica para las bodegas, balas abiertas empotradas a cielos rasos para circulaciones y otras áreas, y bombillas en policarbonato y vidrio templado con rejilla en acero para los estanques.